Bueno, hola a todos de nuevo. Continuamos con el teórico de evaporadores, la parte 3 del teórico de evaporadores. Este va a ser el cuarto video de esta parte del teórico y con este video ya terminamos el dictado de este tema en el curso. En los videos anteriores veníamos hablando de, por un lado, los sistemas múltiples efectos y luego de los sistemas con recompresión mecánica de vapor. Y ahora vamos a hablar de los sistemas con bomba de calor, que es un sistema que normalmente se prefiere a la recompresión mecánica de vapores cuando el producto que tenemos que concentrar es sensible a la temperatura y por tanto la ebullición tiene que darse a muy baja temperatura, lo cual también implica muy baja presión. Entonces, para que vean qué problema empieza a observarse en la tecnología MBR en este caso, quiero que miren esta tabla de propiedades termodinámicas de vapor de agua saturado. Y más particularmente quiero que miren qué es lo que pasa con el volumen específico del vapor a medida que la temperatura y la presión de saturación se hacen cada vez menores. Por ejemplo, comparemos el caso a presión atmosférica, donde el vapor saturado tiene un volumen específico de 1,67, es decir, es menor a 2 metros cúbicos por kilogramo. En cambio, si trabajamos con una temperatura de saturación de, por ejemplo, 50 grados Celsius, ahí tenemos que el volumen específico del vapor de agua saturado en esas condiciones pasa a ser como de 12 metros cúbicos por kilogramo, es decir, aumentó más de 6 veces. Eso quiere decir que si yo tengo que evaporar desde el licor una cierta cantidad de agua por unidad de tiempo en kilos por segundo, si la ebullición se realiza a 50 grados Celsius, vamos a tener que manejar un caudal de vapor más de 6 veces más grande que si la ebullición la realizamos a la presión de una atmósfera. Y cuanto más grande es el caudal de admisión que tiene que manejar el compresor, más grande tiene que ser físicamente el compresor. Por tanto, construirlo va a ser más caro. Por tanto, si la concentración del licor requiere una gran cantidad de agua a ser evaporada, y encima ese licor tiene que evaporarse a baja temperatura, eso nos va a llevar a tener que utilizar compresores extremadamente caros cuando se utilice la tecnología MBR. Por eso que para ciertos casos, como puede ser la concentración de jugos de naranja o productos farmacéuticos que requieren baja temperatura de ebullición, se ha desarrollado la evaporación con bomba de calor como alternativa a la recompresión mecánica de los vapores. Se llama sistema con bomba de calor porque el calor se va a terminar transfiriendo desde el vapor formado para condensarlo hacia el licor que está en ebullición, pero sin comprimir los vapores que se forman. Es decir, tenemos que transferir calor en contra del gradiente de temperatura. Y para eso utilizamos entonces la bomba de calor, que ustedes ya saben es un ciclo con refrigerante. En este ejemplo usted utiliza amoníaco. Entonces el licor diluido va a ingresar acá a la unidad de calentamiento. Luego los vapores formados se van a separar en la cámara de separación. Van a ser los vapores por un lado y el licor concentrado por otro. En la unidad de calentamiento, el licor recibe calor del amoníaco que sale como gas sobrecalentado a alta presión del compresor. Es decir, desde el punto de vista del refrigerante, la unidad de calentamiento actúa como el condensador del ciclo. O sea, sale el refrigerante sobrecalentado del compresor, como dijimos, y acá se condensa. Luego va el condensado, se estrangula en la válvula de expansión, baja la presión y la temperatura y ahí se evapora recibiendo calor desde los vapores formados desde el licor que al mismo tiempo se logran condensar. Entonces, fíjense que este intercambiador de calor viene a actuar como el condensador si lo miramos desde el punto de vista de los vapores que se forman desde el licor, y si lo miramos desde el punto de vista del ciclo de refrigeración viene a actuar como el evaporador.
donde el amoníaco se va a evaporar y luego va a ser succionado por el compresor para cerrar el ciclo. Y fíjense que el calor que recibe el amoníaco en este intercambiador de calor, que es el calor que cede los vapores formados desde el licor al condensarse, más toda la energía que el compresor aporta al amoníaco, se van a disipar en la unidad de calentamiento hacia el licor para lograr la evaporación parcial del solvente. Y este sistema, al igual que la recompresión mecánica, también utiliza un compresor. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de tener que comprimir vapor de agua a muy baja presión, vamos a comprimir un refrigerante que va a estar a una presión mucho mayor y por tanto su volumen específico va a ser mucho menor al que tiene el vapor de agua formado desde el licor. Eso me permite utilizar un compresor que en tamaño va a ser muchísimo más chico que el que yo necesito si utilizara recompresión mecánica de vapores. Por tanto, ese compresor va a ser mucho más barato. Y si bien este sistema requiere un intercambiador de calor extra, como ven acá, e incluso el consumo de potencia en el compresor va a aumentar ligeramente, aún así, esos costos adicionales se justifican por el ahorro que se tiene en el costo del compresor, generalmente cuando la temperatura a la que debe darse la ebullición del licor está por debajo de unos 55 grados Celsius. Eso generalmente, obviamente, en cada caso siempre tenemos que hacer los números para ver qué sistema es más conveniente. Y para ustedes, por suerte, eso es así, porque es justamente en ese tipo de cosas en que ustedes se van a ganar la plata el día de mañana. Es decir, haciendo números para ver qué decisiones son más convenientes que otras. Vamos a ver acá un ejemplo para ver en números cómo disminuye el caudal de admisión que tiene que manejar el compresor cuando pasamos de tecnología MBR a una tecnología con bomba de calor. Y en este ejemplo consideremos que tenemos que concentrar un jugo a muy baja temperatura, solamente 35 grados Celsius, es decir, la ebullición se va a dar a un vacío importante. Y la cantidad de agua que debemos evaporar por unidad de tiempo es de 4 kilos por segundo. Y vamos a analizar las dos alternativas posibles, o sea, una que la evaporación se haga con recompresión mecánica de vapores, de modo que los vapores formados a 35 grados Celsius, que les corresponde este valor de presión, se van a comprimir para que condensen a una temperatura de 50 grados Celsius. Y en el otro caso utilizaremos el sistema con bomba de calor, donde en la unidad de calentamiento el amoníaco se va a estar condensando a una temperatura de 50 grados Celsius también, que le corresponde en ese caso esta presión para el amoníaco. Y la condensación de los vapores formados desde el licor se va a hacer con amoníaco que se va a estar evaporando a una temperatura de 16 grados Celsius, que le corresponde este valor de presión. Entonces, cuando utilicemos recompresión mecánica de vapores, el compresor va a tener que aspirar el vapor de agua, que va a tener un volumen específico de 25,2 metros cúbicos por kilogramo. Es decir, el vapor saturado a 35 grados Celsius tiene este volumen específico. Acá estoy considerando despreciable el aumento del punto de ebullición del jugo, de manera que el vapor que va a aspirar el compresor es prácticamente vapor saturado. Entonces, ¿cuál va a ser el caudal de admisión en el compresor en ese caso? Bueno, los 4 kilos por segundo que tengo que evaporar de agua por el volumen específico que tiene el vapor en las condiciones de admisión. Eso me da 100,8 metros cúbicos por segundo. En cambio, cuando utilizamos sistema con bomba de calor, lo que va a tener que aspirar el compresor son los vapores de amoníaco que se forman a una temperatura de saturación de 16 grados Celsius, que va a corresponder a esta presión. Y fíjense cuál es el volumen específico que tiene el amoníaco en esas condiciones.
y comparen este valor con el volumen específico que tiene el vapor de agua a 35 grados Celsius. Y para determinar cuál va a ser el cabal de admisión en el compresor en ese caso, tengo primero que calcular cuál va a ser el flujo másico de amoníaco. Ahí lo que vemos es que por balance de energía en este intercambiador, tenemos que la masa de amoníaco evaporada acá va a ser igual a la masa de vapor de agua que se condense multiplicado por la relación entre el calor de vaporización del agua y el calor de vaporización que le corresponde al amoníaco. Eso es lo que está acá, donde el calor de vaporización del agua tiene este valor y para el amoníaco este otro. Entonces acá tenemos lo que se evapora de amoníaco en ese intercambio de calor. Y el 1,1 está para estimar de que en realidad en el ciclo de refrigeración, cuando el líquido se estrangula en la válvula de expansión, hay una evaporación parcial del amoníaco por flasheo. De hecho, eso es lo que permite que disminuya la temperatura del refrigerante entre este punto y este punto. Eso se puede calcular exactamente si uno conoce cuál es el nivel de sobreenfriamiento que tiene el amoníaco a la salida de la unidad de calentamiento. Pero para hacer una estimación rápida y gruesa, yo lo aproximé como un 10% de la cantidad de amoníaco que se evapora en este intercambiador de calor. Por eso es que acá aparece este 1,1. Y bueno, y haciendo el cálculo, mira que el cabal de admisión tiene que ser únicamente de 1,5 metros cúbicos por segundo. O sea, bajamos el cabal de admisión de 100,8 a 1,5. Acá necesito un compresor centrífugo grande, que va a ser caro, y acá puedo utilizar un compresor de tornillos o un compresor de scroll, que va a ser mucho más barato. Acá tenemos también calculadas cuál va a ser la relación de compresión y la potencia en el compresor en cada uno de los casos. Donde fue asumida una eficiencia para el compresor de 70%. Para calcular el trabajo entregado al fluido en el proceso isentrópico, usamos la ecuación que ya habíamos visto en el video anterior. Esta de acá, donde el gamma para el caso de vapor de agua tiene un valor próximo a 1,33 y para el amoníaco un valor próximo a 1,31. Y después algo a comentar para que entiendan bien el cálculo, es que en el caso de el amoníaco, en esta ecuación, fíjense que aparece el flujo másico que es aspirado por el volumen específico de la entrada del compresor. Eso es el caudal de admisión. Por eso para el cálculo del W sub S para el amoníaco, en lugar de hacer el flujo másico por el volumen específico, ya puse directamente el cabal de admisión, que era de 1,5 metros cúbicos por segundo. Y bueno, y como ven, la potencia en el compresor da algo mayor en el sistema con bomba de calor que en el sistema MBR. Pero bueno, en ese caso generalmente el ahorro que logro en el costo del compresor por bajar el cabal de admisión va a justificar ese mayor consumo de potencia, además de, como ya dije antes, el área extra de transferencia de calor que se requiere. Bueno, y ahora vamos a ver los sistemas con termocompresión, donde el concepto es el mismo que en los sistemas con recompresión mecánica de vapores, o sea, comprimir el vapor para poder aumentar su temperatura de condensación y así poder utilizarlo como fluido calefactor. Pero acá la única diferencia es que en lugar de utilizar un compresor mecánico, utilizamos un termocompresor. Y un termocompresor no es otra cosa que un eyector jet, lo que en realidad ya vimos cuando en la parte 1 del teórico de evaporadores describimos los sistemas de vacío. Los eyectores jet ahí se utilizaban para retirar los incondensables del sistema. Y para hacer eso tiene que comprimir esos incondensables. Imaginen, por ejemplo, un condensador barométrico con un eyector de una sola etapa.
Ahí el eyector tiene que tomar los incondensables que están a la presión del barométrico, que es menor a la atmosférica, y tiene que descargarlos a la atmósfera, o sea, la presión atmosférica. Tiene que aumentarle la presión. Pero cuando se utiliza en sistema vacío se le llama eyector porque su objetivo no es en sí comprimir los incondensables, sino que su objetivo es sacarlos del sistema, es decir, eyectarlos. Sin embargo, cuando el mismo equipo se utiliza en evaporadores, el objetivo es comprimir los vapores formados y se le llama termocompresor. Pero en sí es el mismo equipo. Lo que sí, un termocompresor va a ser bastante más grande que los eyectores que se utilizan en los sistemas vacíos y van a consumir una cantidad de vapor motriz bastante mayor. Eso es porque el flujo másico de incondensables que debe arrastrar un eyector es mucho más chico que el flujo másico de vapor que debe arrastrar un termocompresor en un sistema de evaporadores. La recompresión térmica de vapores, al igual que pasaba con la recompresión mecánica, se puede combinar con el uso de múltiples efectos. Y acá tenemos en la foto un sistema con 3 efectos. Este es el primero, el segundo y el tercero. Los vapores del tercer efecto ven que se condensan en un condensador de camisa y tubos vertical. Y acá se ve el termocompresor. Esto es una línea de vapor motriz, o sea, vapor que está en una presión de por lo menos 6 bar o un poco más. Ese vapor motriz se alimenta al compresor y esto arrastra parte de los vapores formados en el primer efecto y luego la mezcla vapor motriz más vapores arrastrados se utilizan como medio de calentamiento en la calandria del primer efecto. También, por supuesto, hay sistemas que tienen un único efecto y ahí estos vapores formados, en lugar de ir a un segundo efecto, van directamente a un condensador. Acá hay otra foto donde se ve el uso de 2 termocompresores en paralelo. Acá tenemos la cámara de separación líquido-vapor del cuerpo del evaporador y esta es la unidad de calentamiento del cuerpo del evaporador. Únicamente se ve la parte más de arriba del equipo, ¿no? Y ahí ven cómo hay 2 termocompresores que succionan vapores de la cámara de separación. Ambos consumen vapor motriz, acá y acá. Y la descarga se utiliza como medio de calentamiento en la camisa de la unidad de calentamiento. Acá también se ve como la descarga de este eyector. Una parte también se utiliza como medio de calentamiento en algún otro proceso, porque acá tenemos una línea que conduce vapor de la descarga de este eyector. La gran ventaja que tiene el uso de los termocompresores es que tienen muy bajo costo de inversión y requieren prácticamente nulo mantenimiento. No tiene partes móviles, tampoco lleva aceite, entonces no requiere prácticamente mantenimiento. Y eso lo hace muy económico, aunque es menos eficiente que un recompresor mecánico, obviamente. Es decir, su costo de operación va a ser mayor porque consume más energía en forma de vapor motriz. Y ya en el video anterior en algún momento les comentaba que este sistema era más conveniente que la recompresión mecánica, especialmente para plantas de pequeña capacidad. O sea, para plantas cuya escala de producción es chiquita, ahí este sistema suele ser mucho más conveniente, porque cuanto más chica es la escala de producción, más me tengo que preocupar por los costos de inversión, por los costos de mantenimiento. Y a medida que va aumentando la escala, ahí me tengo que ir preocupando cada vez más por los costos operativos. Por eso para escalas pequeñas, este sistema quizás sea más conveniente, porque si bien tiene costos de operación mayores que la recompresión mecánica, tiene menores costos de inversión y mantenimiento. Y al revés, cuando la producción es grande, ahí seguramente sea más conveniente la recompresión mecánica, que tiene menores costos de operación, pero mayores costos de inversión y mantenimiento. Aproximadamente se dice que el uso de un termocompresor equivale al agregado de un efecto más al sistema. Pero comprar un termocompresor es mucho más barato que agregar un efecto. Otra ventaja del termocompresor respecto al agregado de otro efecto es que el termocompresor ocupa muchísimo menos espacio que el agregado de otro efecto. Una diferencia importante que hay entre la recompresión
térmica y la reconversión mecánica, es que mientras que en la reconversión mecánica uno podía reutilizar el total de vapores formados, o sea, podía comprimir el total de los vapores formados y así reutilizarlos en las unidades de calentamiento. Eso no es posible con reconversión térmica, y eso se debe a que para el funcionamiento del termocompresor se requiere vapor motriz que luego también tiene que condensar en la unidad de calentamiento del evaporador. Entonces fíjense que si el total de la evaporación fuese arrastrado por el termocompresor, acá la cantidad de vapor que tiene que condensarse es el flujo de vapor motriz más toda la evaporación, y la energía que debe disiparse para condensar todo ese vapor es mucho mayor a la que se requiere para evaporar el agua desde el licor. Entonces es imposible hacer operar eso de esa manera. Entonces, para que acá condense únicamente la cantidad de vapor que se necesita desde el punto de vista del balance de energía para lograr la evaporación de agua desde el licor, no toda la evaporación que se obtiene desde el licor puede ser comprimida en el termocompresor, sino que solamente una fracción de la evaporación total va a ser arrastrada por el termocompresor. Aproximadamente la mitad de la evaporación total, ya que como dije antes, en general este flujo de vapor motriz se parece bastante a este otro. Entonces, para que la cantidad de vapor que se condense en la unidad de calentamiento sea aproximadamente igual a la cantidad de vapor que se forma desde el licor, únicamente la mitad del vapor debe ser succionado y la otra mitad debe enviarse, por ejemplo, a un condensador barométrico o a la unidad de calentamiento de un siguiente efecto, como ocurría en la primera foto que habíamos visto, donde el termocompresor succiona de esta cámara de separación únicamente una fracción de los vapores formados y el resto va a la unidad de calentamiento de un siguiente efecto. Luego, para que se entienda esa frase que suele decir que el uso de un termocompresor equivale desde el punto de vista de la economía aproximadamente al agregado de un efecto más. Y ahí vuelvo a lo mismo, como este flujo suele ser muy parecido a este otro, se tiene que la cantidad total de vapor que se condensa en esta unidad de calentamiento, aproximadamente la mitad es vapor de caldera y la otra mitad es vapor desde el licor que se recupera. Entonces, si yo no tuviera el termocompresor, la cantidad de vapor de caldera que tendría que utilizar en la unidad de calentamiento sería aproximadamente el doble de la que utilizo con el sistema con termocompresión. Y después, bueno, en un sistema de doble efecto, y esto ya lo vimos en el primer video de la parte 3 del teórico, el vapor de caldera que se consume en un sistema con doble efecto es aproximadamente igual a la mitad del consumo de vapor de caldera en un sistema de simple efecto. Entonces ahí vemos que este sistema con termocompresión, desde el punto de vista del consumo de vapor de caldera, equivale a un sistema de doble efecto. Y en cambio, lo que vimos en el video anterior a este, es que en un sistema con recompresión mecánica, se lograban economías equivalentes que andaban entre 30 y 70. Y eso es porque en ese sistema se recupera el calor latente del total de la evaporación. No como acá, que una parte va al barométrico, y lo mismo en un sistema de múltiples efectos. Siempre la evaporación del último efecto va a un barométrico o un condensador de camisa y tubos, y ese calor latente no se recupera. Después, otra pequeña desventaja que puede tener el sistema con termocompresión, y es que el condensado de este vapor motriz, uno siempre va a querer retornarlo a la caldera para seguir el ciclo de formación de vapor. Sin embargo, como acá se mezcla el vapor motriz con los vapores formados desde el licor, y generalmente este vapor algo de suciedad o algo de licor puede arrastrar, el vapor a la descarga del termocompresor y por tanto el condensado que se obtiene puede estar contaminado. Por tanto, para retornar a la caldera va a requerir algún tratamiento previo
Luego, en cuanto a las relaciones de compresión que se logran con los termocompresores, ahí son muy parecidas a las que se utilizan con recompresión mecánica de vapores. Suelen estar entre 1,2 y 1,8. 1,8 es el límite para diseño de termocompresores con diseño subsónico, que son los que se utilizan para sistemas de evaporadores. Por tanto, esa es la relación de compresión límite, digamos. Y eso nos da potenciales a transferencia de calor en el evaporador que van a andar entre 10 y 15 grados Celsius. Después, algo que se ve en esta figura, y que había comentado en algún momento, es que acá tenemos el termocompresor y acá tenemos el eyector del condensador barométrico. Y ven cómo está representado el eyector mucho más chiquito que el termocompresor. O sea, en realidad es básicamente el mismo equipo, pero en otra escala de diseño, digamos. Y el consumo de vapor motriz que tiene este eyector de los incondensables es totalmente despreciable prácticamente frente al consumo de vapor motriz que tiene el termocompresor. Esta transparencia describe de manera simplificada cómo es que funciona el termocompresor. Esto ya se lo describí en la primera parte del teórico de evaporadores cuando vimos los eyectores de los sistemas de vacío, pero vale la pena repetirlo ahora en este video. Esta es la parte que va a estar conectada a la línea de vapor a alta presión, o sea, una línea que tiene vapor a una presión de más de 6 bar. Esta es la parte que se conecta a la cámara de separación del evaporador, que es por donde van a ingresar los vapores arrastrados. Acá la presión va a ser la presión que yo tenga en esa cámara de separación. Acá la presión va a ser la presión que yo tenga en esa línea de vapor motriz. Y la descarga es lo que se conecta a la camisa de la unidad de calentamiento del evaporador, donde el vapor va a descargar una presión P sub D y va a condensarse en la unidad de calentamiento a esa misma presión. Debido a que la presión en la línea de vapor motriz es mucho mayor a la presión que se tiene en la camisa de la unidad de calentamiento del condensador, acá espontáneamente hay un flujo de vapor motriz que se dirige desde la línea de alta presión hasta la unidad de calentamiento del evaporador. Cuando ese flujo de vapor motriz atraviesa el eyector, con lo primero que se encuentra es con una tobera convergente divergente que lo acelera. O sea, a la salida de la tobera se alcanza una velocidad que es superior a la velocidad del sonido. Es decir, el vapor motriz es acelerado hasta una velocidad supersónica. Y eso genera acá una ligera depresión frente a la presión que tenemos en la cámara de separación P sub S. Y eso induce un flujo de vapor que es arrastrado desde la cámara de separación hasta esta zona del eyector. Ahora, en esta zona, el vapor arrastrado se encuentra con el vapor motriz que tiene una gran velocidad y ahí se da toda una transferencia de cantidad de movimiento desde el vapor motriz hacia los vapores arrastrados. Es decir, el vapor motriz va perdiendo velocidad y los vapores arrastrados van ganando velocidad. Lo ideal sería que solo hubiera transferencia de cantidad de movimiento para aumentar la energía cinética de los vapores arrastrados. Sin embargo, también en el sistema hay fuerzas no conservativas, fuerzas de fricción, que hacen que parte de la energía cinética que pierde el vapor motriz sea convertida en energía térmica, es decir, o se disiparía el ambiente como calor o incrementaría la entalpía de la mezcla. Pero de todos modos la mayor parte de la energía se transfiere como cantidad de movimiento desde el vapor motriz hacia los vapores arrastrados. Y para los termocompresores con diseño subsónico, que es lo que les decía que se utilizan en evaporadores, porque su operación es más estable que los de diseño supersónico. En estos casos, en la garganta del equipo ya se alcanza un flujo subsónico y por tanto después la mezcla ingresa al difusor
donde la sección de flujo va aumentando y eso permite que la mezcla se vaya desacelerando y esa energía cinética se va convirtiendo en presión, o sea, en esta sección baja la velocidad de la mezcla y al mismo tiempo va aumentando la presión hasta que descarga a una presión P sub V que es mayor a la presión que tenían los vapores arrastrados en la cámara de separación del evaporador. A la hora de comprar un termocompresor, lo que tenemos que especificarle al fabricante va a ser el flujo de vapor que queremos arrastrar, cuál va a ser la presión en la succión del termocompresor, cuál es la presión que queremos en la descarga y a qué presión vamos a tener disponible el vapor motriz. Ahí el fabricante nos va a decir cuáles van a ser las dimensiones que va a tener nuestro termocompresor y cuál va a ser el consumo de vapor motriz en las condiciones de diseño que nosotros le especificamos. Alternativamente podría ser que yo no le especifique a qué presión va a estar el vapor motriz y que en cambio le especifique cuál es el flujo total que quiero de vapor en la descarga del termocompresor. O sea, le estoy diciendo cuál es el flujo de vapor que voy a arrastrar y cuál es el flujo de vapor motriz que quiero consumir. Y ahí el fabricante nos dirá, además de las dimensiones que va a tener el equipo, a qué presión tiene que estar el vapor motriz. Pero muchas veces, incluso antes de contactarnos con cualquier proveedor de termocompresores, necesitamos estimar cuál va a ser el consumo de vapor motriz en nuestro sistema. Y bueno, para eso tenemos gráficos como los que ven acá y que ya han utilizado en alguna oportunidad en el práctico. Estos gráficos se construyen para diferentes presiones de vapor motriz, es decir, para cada presión de vapor motriz yo tengo un gráfico de estos. El de este ejemplo corresponde a una presión de vapor motriz de 250 psi. Pueden encontrar gráficos similares para presiones, por ejemplo, de 200, 150 psi, por ejemplo. Estos gráficos me permiten determinar fácilmente el consumo de vapor motriz. Lo que tiene el gráfico es en las ordenadas tenemos la presión, en este caso de la succión, o sea, la presión en la cámara de separación sería, o sea, la presión de los vapores arrastrados. Y luego tenemos como paramétricas la presión de descarga que decíamos. Y en las abscisas tenemos la relación entre el flujo másico de vapor motriz y el flujo másico de vapores arrastrados. Entonces, si yo quiero estimar el consumo de vapor motriz que va a tener un termocompresor que va a ser alimentado con vapor motriz a 250 psi, si yo conozco la presión en la succión y la presión en la descarga, ubico el punto correspondiente en el gráfico y en la abscisa leo la relación de flujo de vapor motriz a flujo de vapor arrastrado. Y por tanto, si conozco el flujo de vapores arrastrados, determino a partir de esa relación el consumo de vapor motriz. Algo que tienen que saber es que los diferentes puntos que tienen en estas curvas en realidad corresponde a termocompresores diferentes que fueron construidos para condiciones de diseño diferentes. O sea, cada punto corresponde a un termocompresor operando en su punto de diseño. Y como ese punto de diseño es diferente, las relaciones geométricas que hay en esos diferentes termocompresores van a ir variando. Es decir, por ejemplo, la relación que hay entre esta distancia respecto a la distancia total o la relación que hay entre la sección acá y la sección acá, eso puede ir variando según cuál sea el punto de diseño para el cual está construido el termocompresor. Entonces, por ejemplo, si yo compro un termocompresor para que con una presión, supóngase una presión de succión de 12 psia, logre una descarga de 20 psia usando vapor motriz a 250 psi, o sea, correspondiente a este punto de acá. No es que si yo, por ejemplo, cambio las condiciones de operación en el evaporador, voy a poder operar, yo qué sé, en este punto, con ese mismo termocompresor. Porque para operar en este punto necesito un termocompresor que en realidad es diferente al que yo tengo. Y en realidad predecir el comportamiento de un termocompresor cuando las condiciones de operación cambian respecto de la de diseño no es nada fácil.
Ahí el proveedor me puede ofrecer a lo mejor alguna curva que me permita estimar el comportamiento del termocompresor dentro de ciertos rangos de operación. Sin embargo, como dice acá, para estimaciones preliminares y dentro de un entorno cercano al punto de diseño, estos gráficos pueden utilizarse para estimar el comportamiento del termocompresor al cambiar las condiciones de operación. Es decir, como si fuese una curva característica que me permite predecir cómo se comporta el termocompresor. Y eso es porque para puntos de diseño que estén muy próximos, los compresores que se deben utilizar van a ser más o menos parecidos en cuanto a las relaciones geométricas que necesitan. Una alternativa a los gráficos anteriores son el uso de ecuaciones empíricas como las que se ve acá. La ventaja del uso de ecuaciones es que ustedes pueden resolver las iteraciones, por ejemplo, en HP, en lugar de tener que resolverlas a mano y pasar por el gráfico. Esta correlación está dimensionalizada, por lo cual pueden utilizarla en cualquier sistema de unidades. Y tiene validez en estos rangos de operación, o sea, para relaciones entre el consumo de vapor motriz y vapores arrastrados entre 0,5 y 6, y para presiones del vapor motriz que estén por debajo de los 300 psi. El resultado que se obtiene usando estas correlaciones no es exactamente igual al que se obtiene con los gráficos anteriores. En cualquiera de los dos casos se obtienen estimaciones preliminares. Y tanto este gráfico como las ecuaciones están construidos para vapor arrastrado que está saturado. En realidad el comportamiento del termocompresor no depende solamente de la presión a la que esté el vapor arrastrado, sino también de su temperatura. Sin embargo, como normalmente el aumento del punto de ebullición de los licores tampoco es tan grande, el comportamiento real del termocompresor no va a ser tan distinto al que se tiene cuando los vapores están saturados. Y así como cuando vimos recompresión mecánica, vimos cómo calcular la temperatura en la que el vapor salía del compresor, vamos a hacer lo mismo en el caso del termocompresor. Y para ver cómo calcular esa temperatura, vamos a ver este ejemplo donde tenemos un termocompresor que utiliza vapor motriz a 250 psi y arrastra vapores que están a la presión de 14 psi, vapores saturados, y descarga a una presión de 25 psi. Acá en la figura debería decir E sub S en lugar de E, corrijan eso, ya que el flujo de vapor que sale del eyector tiene que ser igual al flujo de vapor motriz más el flujo másico de los vapores arrastrados. Y para determinar la temperatura a la que sale el vapor del termocompresor, lo que hacemos es el balance de energía. Es decir, este flujo por la entalpía que tiene el vapor en estas condiciones, más este flujo por la entalpía que tiene el vapor en estas condiciones, tiene que ser igual al flujo de vapor que sale del termocompresor por la entalpía que tenga en esas condiciones. Entonces, desde el balance de energía puedo despejar cuál va a ser la entalpía del vapor en la descarga del termocompresor. En ese balance estoy haciendo cierta aproximación, porque algo que yo les había comentado antes es que en esta zona donde hay transferencia de cantidad de movimiento desde el vapor motriz hacia los vapores arrastrados, una fracción de la energía cinética del vapor motriz se convertía en energía térmica debido a las fuerzas de fricción que había en el sistema. Esas fuerzas convierten energía mecánica, o sea en este caso energía cinética, en energía térmica, en este caso entalpía. Entonces en realidad este flujo por esta entalpía es en realidad un poquito mayor a la suma de los flujos por entalpía de cada una de las corrientes de entrada. Sin embargo, esa diferencia tampoco va a ser tan grande y el balance tal cual lo estamos planteando no es tampoco una mala aproximación. De todos modos, para poder resolver ese balance y despejar la entalpía que tiene el vapor en la descarga, necesito conocer la relación que hay entre el flujo de vapor motriz y el flujo de vapores arrastrados, y para eso puedo utilizar tanto la ecuación que vimos antes como los gráficos.
En este caso, este valor es obtenido de dos gráficos. Para una presión de succión de 14 psia y una presión de descarga de 25 psia, podemos ir al gráfico ya que justo correspondía a una presión de vapor motriz de 250 psi, que es la que tenemos en el ejemplo. Entonces vemos que para 14 y 25 de descarga nos da un valor de relación entre flujo de vapor motriz y vapores arrastrados próximo a 1,2. Y ese es el valor que tenemos acá. Bueno, la entalpía de las corrientes de entrada las obtengo de tablas de vapor saturado, conociendo la presión tanto de vapor motriz como de los vapores arrastrados. Y despejando de balance de energía la entalpía del vapor a la descarga, obtengo esta expresión. Y sustituyendo acá los respectivos valores, obtengo este valor de entalpía para el vapor de descarga. Luego, con eso me puedo ir a las tablas de vapor sobrecalentado y conociendo la presión de descarga que tiene un valor de 25 psia y con este valor de entalpía puedo determinar a qué temperatura va a estar ese vapor. Y en este caso me da un valor de 275 grados Fahrenheit. Y si vamos a tabla de vapor saturado y buscamos la temperatura de saturación para una presión de 25 psia, obtenemos un valor de 240 grados Fahrenheit. Por tanto, el sobrecalentamiento del vapor a la salida del termocompresor es de 35 grados Fahrenheit. Acá tengo el mismo cálculo, pero en lugar de utilizar el gráfico para hallar esta relación, utilicé la ecuación que habíamos visto antes, esta de acá, sustituyendo acá los valores de presión de descarga, presión de succión y presión del vapor motriz. En ese caso, esta relación da ligeramente diferente, o sea, da 0,99 en lugar de 1,2. Y la temperatura del vapor de descarga da 270 grados Fahrenheit en lugar de 275 grados Fahrenheit. Entonces, como ven, siempre que el vapor motriz esté seco, o sea que tenga una calidad igual a 1, el vapor a la descarga no va a salir saturado, sino que va a salir ligeramente sobrecalentado. Sin embargo, en el práctico y también en ejercicios de parciales y exámenes, nosotros, para no tener que pasar por el cálculo de la temperatura de descarga al vapor en el termocompresor, directamente vamos a aproximar que el vapor está saturado a la salida del termocompresor. Y no vamos a tener en cuenta entonces ese sobrecalentamiento a la hora de plantear la ecuación de transferencia en la unidad de calentamiento del evaporador, ni tampoco al plantear el calor transferido cuando este vapor se condensa completamente en la unidad de calentamiento del evaporador. Y acá hay algo que voy a aclarar y que es muy importante que ustedes presten atención. Y es lo siguiente: cuando nosotros necesitamos resolver problemas de evaporadores que tengan termocompresión, vamos a utilizar, como siempre, ecuación de transferencia en el evaporador, balances de masa y de energía, de balance de energía tanto del lado del licor como del lado del vapor que se condensa en la unidad de calentamiento. Y además vamos a utilizar los gráficos del termocompresor como estos de acá, o en todo caso la correlación empírica como esta que se ve acá. Y además, como le acabo de comentar, a los efectos de simplificar la ecuación de transferencia y el balance de energía en la unidad de calentamiento del evaporador, vamos a despreciar el sobrecalentamiento del vapor a la salida del termocompresor. Ahora bien, fíjese que para resolver el termocompresor, supóngase que ustedes conocen todas las presiones, la de vapor motriz, la presión que tengo en la succión y la que tengo en la descarga, y quiero calcular cuál es el flujo másico de vapor arrastrado y cuál es el consumo de vapor motriz en el termocompresor. Eso podría resolverlo planteando el balance de masa en el termocompresor. O sea, este flujo más este otro flujo tiene que ser igual al flujo másico que tengo en la descarga. Entonces, con ese balance y, por ejemplo, esta ecuación,
ya me queda un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas por resolver. O sea, esta ecuación o, alternativamente, este gráfico, ¿no? O sea, con el gráfico y el balance de masa o con la ecuación empírica y el balance de masa resuelvo. Ahora, fíjense que si yo impongo la condición o asumo como válida la condición de que el vapor acá está prácticamente saturado, si yo conozco todas las presiones de descarga y digo todos los vapores están saturados, puedo determinar de tablas de vapor saturado todas las entalpías. Por tanto, yo podría plantear el balance de energía y el balance de masa, y ahí también me queda un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas que puedo resolver y hallar estos dos flujos. Sin pasar por el uso del gráfico del termocompresor o por la correlación empírica, ¿no?, que habíamos visto antes. Si bien, si ustedes hicieran eso numéricamente, no tendrían diferencias tan grandes con respecto a resolverlo utilizando el gráfico y el balance de masa, o sea, sin utilizar el balance de energía. Algo que ustedes tienen que saber es que si nosotros vemos eso en un parcial o un examen, lo corregimos como conceptualmente equivocado. Es decir, en el parcial o en el examen, no resuelvan el termocompresor usando el balance de energía y asumiendo acá el vapor saturado, sino que tienen que utilizar el balance de masa y esta correlación o el gráfico. Porque la aproximación de vapor saturado, la descarga, la usamos, como dije, por un lado para no tener que pasar por el cálculo de temperatura del vapor a la salida del compresor, para facilitar el planteo de la ecuación de transferencia y el balance de energía, en todo caso, en la unidad de calentamiento. Pero no hacemos esa simplificación con la finalidad de poder estimar el consumo de vapor motriz en un termocompresor. Para eso utilizamos los gráficos o la correlación empírica. Bueno, y ahora sí, para terminar, vamos a ver cuáles son las posibilidades de control o qué puede hacer uno para regular la cantidad de agua evaporada cuando utiliza un evaporador con termocompresión. Y acá en esta figura vemos, si bien vemos 6 posibilidades de actuación diferentes, en realidad solo se utiliza una sola. No es que se utilicen todas en simultáneo, sino que se utiliza una sola de las opciones. De hecho, lo común en sistemas de evaporadores es que utilicen la opción número 1 o la opción número 2. Es decir, todos estos tramos de cañería con estas válvulas en realidad no suelen estar en un sistema de evaporación. Lo más común, de hecho, es la opción número 1, donde simplemente estrangulamos el vapor motriz antes de que ingrese al termocompresor. De esa manera se disminuye la presión del vapor motriz. Entonces supónganse que mi licor está saliendo demasiado concentrado y yo quiero bajar la cantidad de agua evaporada. Lo que se va a hacer es estrangular un poco más el vapor motriz. Así bajamos la presión del vapor motriz a la entrada del termocompresor. Eso va a hacer que baje el consumo de vapor motriz y por otra parte disminuya tanto el flujo de vapores arrastrados como la relación de compresión. Entonces el sistema va a alcanzar un nuevo estado estacionario donde la cantidad de calor transferido en la unidad de calentamiento va a ser menor y eso va a tender a hacer que la concentración del licor empiece a bajar. Entonces con este primer tipo de regulación de capacidad se puede regular el consumo de vapor motriz dentro del rango comprendido entre valores del 100 y el 80% del valor correspondiente a las condiciones de diseño. En algunos tipos de compresores puede modificarse la sección de paso en la tobera con una válvula y de esa manera también cambiar el consumo de vapor motriz, en ese caso dentro de un rango de operación mucho más grande, o sea, para valores de entre el 100 al 35% del valor de diseño. Lo que tiene este tipo de sistema es que el termocompresor pierde una de sus características más valoradas, digamos, y es el hecho de que no tiene partes móviles y que por tanto prácticamente no requiere mantenimiento.
Al haber una aguja dentro de la tobera, una válvula ahí que puede moverse, eso ya va a requerir un poco más de mantenimiento. Por eso en general la opción más habitual para controlar la operación con termocompresores es modificar la presión del vapor motriz con una válvula. Después la opción 3 sería para el caso en que se quisiera aumentar la cantidad de vapor que se tiene en la descarga. Se puede expandir el vapor motriz en una válvula y unir ese flujo con la descarga del termocompresor, pero eso no se utiliza en sistemas de evaporadores, y tampoco estas otras alternativas que lo que procuran es mantener constante la presión en la succión del termocompresor. Una alternativa que sí se puede utilizar en sistemas de evaporadores es el uso de más de un termocompresor conectados en paralelo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo planificado producir a la máxima capacidad, ahí el evaporador trabaja con los dos termocompresores simultáneamente, y en caso en que yo quiera bajar la producción, puedo anular uno de los termocompresores. Simplemente cierro una válvula que no le permite el ingreso de vapor motriz y cierro otra válvula que me aísle el termocompresor, por ejemplo, de la unidad de calentamiento del evaporador. Bueno, y esto es todo, y con esto terminamos el teórico de evaporadores. Espero que estas clases grabadas les haya resultado llevaderas, y además está decir que acá lo importante es que ustedes aprendan, y para eso es fundamental que cualquier cosa que ustedes no hayan podido entender, que no se haya quedado claro, o cualquier cosa que quieran preguntar, lo pregunten. Y para eso tienen el foro de la plataforma EVA, donde cualquier cosa que ustedes no hayan entendido o cualquier cosa que quiera que se explique de nuevo, lo que sea, pregunten ahí, que nosotros estamos para tratar de responder todas las dudas que ustedes tengan. Habrán visto que yo elegí esta modalidad de darle las clases grabadas en lugar de las clases online, y un poco la desventaja que tiene es que ustedes no pueden preguntar en el momento, pero sí pueden, a medida que van viendo el video, si hay algo que no entienden, lo pausan, anotan lo que quieren preguntar, luego me lo transmiten en el EVA y yo voy a tratar de responderles si es que sé la respuesta. Y si no, trataré de averiguar para poder darles una respuesta. Esto no quita que en algún momento sí utilice alguna de las plataformas online como Zoom para hacer alguna especie de clase consulta. Pero de todos modos ya pueden ir ganando tiempo si van haciendo todas las consultas de forma escrita por la plataforma de EVA. Bueno, eso es todo, y conmigo tendrán clases de vuelta cuando veamos el tema de ciclometría, luego de las clases de destilación que están dando Jorge y Eduardo. Así que bueno, hasta pronto.